Muy bien, estamos acá de vuelta en Buenas noches. Como les dije, vamos a conversar con el congresista Manuel Damer. Él es de la bancada de Acción Popular Frente Amplio y ha planteado la idea de cómo el Congreso pretendería entrar en este debate sobre los medios de comunicación. Manuel, gracias por venir. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu iniciativa, tu propuesta, en resumen? ¿Qué es lo que estás planteando en medio de este debate que se ha generado? En la bancada de Acción Popular Frente Amplio hemos tomado un acuerdo. No es un acuerdo individual, sino es de la bancada. De la bancada. Y el acuerdo es que tenemos un mandato constitucional de legislar ante problemas reales. Y en el Perú, un problema real es el problema en relación a la prensa. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el problema ahí? Tenemos varios problemas juntos que se han ahora de alguna manera colisionado o enfrentado. Uno es que la prensa, en la época de la dictadura de Velasco, se planteó una manera de intervenirla, entonces vino Belaúnde y devolvió los medios, pero lo devolvió desconcentrando los medios. Luego viene la época de Fujimori. Ahí muy brevemente, creo que es importante, por todos los comentarios que han habido, tu evaluación de lo que fue la prensa en el gobierno de Velasco, ¿es positiva o negativa? Yo creo que Velasco cometió el error de corporativizar las instituciones y su proceso respecto a los medios fue eso. Ese para mí fue el error. Yo no he estado de acuerdo con el gobierno de Velasco, yo he sido de una posición de izquierda al gobierno de Velasco, pero pensábamos que se podía ir a un régimen democrático. Pero hoy, visto diferente. Casi 40 años después, ¿tu evaluación cuál es? Ese fue el error, es uno de los errores, me parece. O sea, que no fue una buena experiencia. Yo creo que pudo haber tenido propósitos declarados positivos, pero la fórmula no era buena. Luego viene la época de Fujimori y Montesinos, y ahora estamos en pleno proceso de los diarios chicha, que no se habla mucho en los medios. Correcto. Pero justamente la compra por millones de dólares de los canales de televisión y la prensa chicha es una de las peores experiencias que hemos tenido de envilecimiento. Pero ahora estamos ante un escenario distinto, no tiene nada que hacer. ¿El escenario ahora cuál es? El escenario es que hay una concentración de medios, en la parte de los medios de prensa. La prensa escrita, así prensa escrita que es 80%, 78, 80%. Ciertamente si uno dice aquí tengo 10 botellas de Coca-Cola, entonces el porcentaje es 1% sobre 10. Pero si miramos que uno tiene 80%, son 80% sobre 100. Entonces, realmente hay una concentración que es indudable. Y que esa concentración, al afectar la libertad de expresión y la construcción de la opinión pública, afecta a la democracia. ¿Por qué afecta la libertad de expresión ese nivel de concentración? Porque ahora la comunicación interpersonal es mediada, pasa a través de los medios. Radio, televisión, la prensa escrita configuran una atmósfera entre la cual los seres interactúan. La sociología ha estudiado eso con todo detalle. Entonces, esa atmósfera que vivimos es la que ayuda a construir imaginario, razonamientos, sentidos, sensibilidades. Si alguien controla el 80% de eso, puede con facilidad crear pánicos, puede decir un día en la carátula, crisis en la bolsa de valores, porque ganó este candidato, y provocar una crisis en la bolsa de valores. Bueno, también podría provocarlo un solo periódico, ¿no? Podría provocarlo un solo periódico si tuviera mucha credibilidad, porque hay periódicos especializados que lo que hacen es llegan al público especializado. Pero si alguien dice algo y lo repite varios días y oculta lo contrario, crea una imagen de... O sea, hay un problema. Las discrepancias vienen a partir de cómo enfrentar ese problema. Entonces ahí viene el tema. En la bancada de Acción Popular Frente Amplio dijimos, de acuerdo a la responsabilidad constitucional, nuestra función es elaborar leyes. Hay ley sobre radio, hay ley sobre televisión, pues no hay ley sobre prensa. ¿Se requiere o no se requiere una ley sobre prensa? ¿La prensa es un tema solamente privado de negocio? ¿Es un tema entre dos que van al Poder Judicial o es un tema público que ayuda a expresar la libertad de las personas, la libertad de expresión y que forma la opinión pública, que forma parte de la construcción de opinión pública? Y nosotros sostenemos que sí, es un tema público, es un tema que afecta a la vida democrática. Por lo tanto, una alta concentración afecta a la pluralidad democrática. ¿Cómo enfrentar el tema? Una pregunta ahí, escuché estos días que Víctor Andrés García Belaúnde está de viaje, que cuando venga les va a enmendar la plana, ¿es así? Digamos, yo tuve una entrevista que me hicieron los amigos del comercio y ya me parece que molestaba un poco. Yo los invitaba al debate, ¿no? Para que participen, porque todo hay que participar. ¿Pero Vitocho está de acuerdo con lo que está planteando o no ha estado de viaje? En la reunión no está bueno. Hemos tenido una reunión de bancada y la mayoría de la bancada, los que han estado presentes, aprobaron todo lo que estamos haciendo. Pero lo que estamos haciendo, estoy seguro que no habrá ningún problema. Es lo siguiente. Hemos decidido que vamos a construir el proyecto de ley con participación de los ciudadanos y los especialistas. Entonces vamos a hacer 3 audiencias y un foro. Y vamos a tratar los temas especializados, pero para ir construyendo de común los consensos, los acuerdos, a saber claramente la discrepancia. Primer tema, lo tenemos ahora en mes de febrero, es el tema de la pluralidad y la concentración. Entonces ahí vamos a invitar a varios especialistas y se desarrolla eso en el Congreso. Segundo tema, el tema de la legislación comparada.
No es posible que digan que no se pueden dar leyes sobre el tema de la prensa cuando hay leyes en Estados Unidos, en Francia, en la Comunidad Europea, en todos los estados del mundo. O sea que es un sinsentido. Entonces hay que ver qué tipo de leyes hay, cuáles son mejores, cuáles son... Hay que ir a una ley propia de las condiciones del país. En tercer lugar, es el tema entre la libertad de expresión, la opinión pública y la democracia. Entonces, con esos criterios y con los aportes generales de lo que se construye en la opinión pública, vamos a tratar de formular un proyecto de ley. No para imponerlo, porque no hay una correlación política para que nadie imponga un proyecto de ley. Tiene que haber un alto consenso nacional para que este tema, que es un tema crucial, pueda ser enfrentado. Ahora, a un congresista decirle que no puede legislar es como un pecado, porque ustedes los eligen y los elige el pueblo para que puedan legislar. Pero en algunos casos puedes reconocer que pueden haber temores de que en un congreso no es el mejor congreso del mundo, el que tenemos, ¿no es cierto? Hemos estado hoy día viendo una interpelación que fue la verdad que una chanfaina espantosa, ¿no? Pero que meter un proyecto de estos temas que son tan delicados puede salir una cosa que uno quiso que fuera un caballo y salió un camello, y que hay riesgos, y ahí te planteo, ¿reconoces eso? Yo creo que el mayor riesgo, ¿sabes cuál es? No es ¿Cuál ese. es? El mayor riesgo es que se quede solo en la cancha un grupo que controla el 80% de la prensa escrita y que maneje la televisión. Ese es el mayor riesgo. Sería un problema. Es el mayor La riesgo. solución para plantearlo. La solución para eso hay que armar un gran bloque nacional popular ciudadano que diga, oiga, hay que democratizar esto. Planteamos estos temas. Sobre esa base se verá hasta qué punto se requiere una ley, una norma, cuánto. ¿Y qué te parecería, Manuel, porque los periodistas siempre tenemos como una frase que siempre se menciona, que la mejor ley de prensa es la que no hay, pero asumiendo que no hay problemas como estos? Bueno. ¿Tú dirías que una posibilidad es que surja una iniciativa de autorregulación y que ustedes vean y digan, ah, mira, eso está interesante? Bueno, Fernando Vivas dice viva la autorregulación, pero a partir del 80%. No, ya, no digo, pues, es que si no es que autorregulación para nada, ¿no? Pero lo que te pregunto es... Una vez que compraron el 80% ya no hay autorregulación, tiene que haber una norma. Inclusive no hay norma que diga que no puede ser 100%. No, claro. No hay norma que claro. no lo diga. Y imaginemos en tema de la prensa regional... Ahí sí sería más claro, ¿no? Porque la norma constitucional dice que no puede haber... Pero que 80% ya es Oh, sin duda, yo estoy en esa línea, pero... con prensa y televisión, ¿eh? Pero lo que te pregunto, ¿no? Y publicidad. ¿Qué te parecería una iniciativa donde ustedes, por supuesto, que son parte del debate, pero surge una iniciativa privada, que dicen, mira, no se reúnen a diseñar una norma, no sé quiénes, propietarios, periodistas, ONGs, y presentan una norma o una norma de autorregulación y dicen, ¿esto qué les parece? ¿Esa iniciativa te parecería bien? Nosotros creemos que las iniciativas privadas las estamos convocando a que vengan al foro. Vamos a convocar al comercio, a la República, a todos los sectores, a ti también y a todos los que opinan sobre el tema. Si hay iniciativa de autorregulación, tendría que ser también aprobada públicamente, con norma pública, por ley. Tendría que haber una norma legal que diga cómo actúa. Claro. Es que me hace acordar un caso en Inglaterra, cuando hubo el escándalo de Murdoch en los periódicos que chuponeaban gente. El gobierno británico lo que les dijo a los medios es, les doy un tiempo, creo que 3 semanas, para que diseñen una norma de autorregulación. Me la dan para verla si me gusta, y si me gusta la apruebo, si no, se fregan. Claro, el punto de partida es que es un tema público. Claro, con transparencia total, y el punto de partida es que requiere legislación. Se requiere en el Perú. Si esa legislación es concordada por 20 sectores o por un sector... Que sería mejor, ¿no? Que sería mejor. Mientras más consenso haya, es mejor, porque le garantiza estabilidad e institucionalidad. Eso es lo que buscamos. Buscamos que se resuelva el problema, o que el problema existe. Digamos, imaginemos, yo digo un poco de broma, tenemos un nuevo partido político en el Perú que se llama El Pulpo. El Pulpo maneja la televisión en gran medida y maneja buena parte de la prensa. Entonces el Pulpo, dirigido por una secretaria de propaganda y prensa, decide quién es el candidato que quiere y quién no quiere. Entonces, ¿cómo puede ser que la señora Marta Meyer le diga a Rosa María Palacios barbaridades por el Twitter? Simplemente por una diferencia. Y es la encargada de manejar las relaciones políticas del 80% de la prensa. En plena campaña electoral, con el fujimorismo de candidato y con el APRA, con el fujimorismo de candidato, ¿qué campaña electoral? ¿Quién tiene garantías en esa campaña electoral? O sea que por eso este es un tema muy importante para verlo desde el punto de vista de la vida democrática. Muy ¿Y tienes importante. alguna idea cuando se habló de un proyecto? ¿Tú ya tienes un proyecto de ley hecho o es que estás empezando con este debate abierto? Yo publiqué un libro hace un tiempo que se llama El Estado Mafioso, creo que lo conversamos una vez en tu programa, donde analizo cómo ocurrió con la prensa en la época del fujimorismo. Inclusive mi idea de esta palabra, el fujimontesinismo, que ahora parece que es un insulto, cuando es una aportación de Fujimori a la ciencia política, era el control de la imagen. A través de la imagen controlan la población. Y estudié el tema periodístico. Y ahora, justamente a partir de ese tema que era la prensa chicha, y con la concentración de medios, es que se plantea el tema. Todavía no hay un texto de artículo por artículo. No hay. Hay criterios generales, que es el sustento que hemos acordado en la bancada,
para sobre la base de esos criterios ir a la elaboración de la Manuel, ley. sin perjuicio del debate que piensan armar, que me parece interesante, y que el Congreso es un lugar donde se puede discutir y debatir estas cosas, ese tema también está en el Poder Judicial. ¿Dirías que es mejor esperar a que el Poder Judicial tome una decisión con respecto a ese tema y luego entran ustedes? Si es que es necesario. No, porque el Poder Judicial tiene su propio ritmo. Tan ritmo es que todo indica que eso va a ir al final al Tribunal Constitucional. Y de repente hasta la Corte Interamericana. O sea que eso, echémosles una buena cantidad de años, cuando tú y yo ya estemos de abuelito dando vueltas por el mundo. Yo espero que no demore tanto. Pero así más o menos los plazos son largos, por lo menos después de la próxima elección, por lo menos. Seguro que sí. Entonces, digamos, son dos procesos un poco diferentes. ¿Debemos tener temor los periodistas, preocupación de lo que salga de esta norma que están pensando pueda ser una, ¿cómo lo digo? Algo que afecte la libertad de expresión? ¿Que queriendo corregir el problema acabe afectándolo más? Si se hace una cosa aislada, todos debemos tener temor. Si es una cosa secreta y se impone, bueno, pero si hace un debate público y se recogen todas las opiniones y el país está atento y la prensa sigue también y aporta, yo creo que más bien se puede construir un gran consenso sobre ese punto. Y ciertamente es insostenible que se diga que la concentración no afecta a la vida institucional democrática, es insostenible. Entonces va a tener que cederse. Yo creo que los amigos, los que son más duros en el tema del comercio, que son durísimos, como Fritz Dubois y Martha Meyer, ellos se darán cuenta que esa posición es insostenible institucional y políticamente, ¿no? Pero Batés, claro, la idea de una autorregulación o una iniciativa que surja con transparencia y que de conocimiento público, ¿esa no te molesta? Cualquier norma tiene que ser una norma legal. No, si no es norma incluso, que No, es un que pacto, un acuerdo. La autorregulación supone que se apruebe por ley, para que se tenga fuerza pública. Si no es un tema exclusivamente privado, si no el Poder Judicial también podría definirlo. Entonces, se requiere una norma pública, porque hay una concentración del 80% de los medios de prensa. Esa concentración también abarca a la prensa escrita, a la televisión. Entonces, ese es el fenómeno que requiere una norma pública, una ley. Que la ley se haga participando 100 personas, 100 instituciones, mientras más participen mejor. Ese es el sentido de estas audiencias que vamos a hacer en el Congreso y que esperamos que ayuden a construir este consenso entre el conjunto de las fuerzas democráticas del Perú. Manuel, muchas gracias por venir aquí a Buenas Noches para exponer tu punto de vista sobre ese tema que es importante. Muchas gracias. Y contamos con tu participación en este proceso. Muy bien, muchas gracias.